Saludos, os doy la bienvenida. Voy hoy a hablar del libro Sexualidad y Feminidad del doctor Bernard Mulworth, un psicoanalista francés nacido en 1923, fallecido en el 2019, que fue amigo de Roger Garaudy, sobre el cual hice algunos vídeos, por cierto, sobre promesas del Islam, su libro. Y bueno, vamos a ver qué nos dice sobre este interesante tema. Este libro fue publicado en España en el año 1970, es decir, es un libro de los años 60, ¿no? Tiene ya unas cuantas décadas. Este estudio contiene el texto de 2 informes presentados con motivo de las reuniones del CERM en los días finales de junio de 1964 y últimos de noviembre del mismo año sobre la sexualidad. Se trata de informes a modo de introducción de una discusión. Eso lo resalta el autor. Se trata de un esbozo sobre temas complejos. Es un libro pequeño. Su carácter incompleto y general, mas tal como son, presentan problemas que merecen reflexión y una discusión más profunda y prolongada. Es lo que fundamentalmente pretende el autor, incentivar el debate en torno a estos temas tan interesantes. El primer informe, consagrado a la sexualidad, no es otra cosa que una serie de reflexiones de orden general. El segundo informe es un ensayo crítico de las concepciones del psicoanálisis. Primeramente nos va presentando las ideas del psicoanálisis y luego hace una crítica con respecto a ello. Relativas a la noción de feminidad y a la psicología femenina. Aquí también los problemas son presentados para dar lugar a un esbozo de reflexiones. Estas reflexiones, a su vez, deben desembocar en investigaciones concretas sobre la sexualidad. Dada la amplitud y diversidad de los problemas encuadrados en la noción de sexualidad, es obligado contraerse y poner el acento sobre aspectos más especialmente accesibles a un análisis serio. Quedan pues eliminados de oficio los aspectos biológicos, psicopatológicos que no procedan de un examen filosófico particular y la erotología de la que nos ocuparemos al tratar de los problemas relativos al erotismo. Voy a ir leyendo algunos fragmentos y comentándolos si se precisa. Esta lectura, como ya comentaba, este vídeo que hago es fundamentalmente para mi comprensión del texto, ¿no? No es que yo sea experto en lo que estoy compartiendo. El experto es el doctor Bernard Mulworth. En contraposición a Freud, es fundamental esta figura de Freud. Luego nos hablará de cómo critica también Simone de Beauvoir, que no es una filósofa que sea de mi gusto, pero también subraya que Simone de Beauvoir, no sabía yo esto, también hace su crítica a Freud, al igual que la hizo Simone Weil, y hablé de ello en los vídeos que hice sobre sus libros, y también María Zambrano, también criticaba el freudismo en esos tiempos en los que estaban comenzando, digamos. Todavía no se habían creado las diferentes tendencias psicoanalistas que, como vemos, hay crítica entre ellos, ¿no? De hecho, él pienso que es un psicoanalista también es un psicoanalista, al igual que, no sé, Pincola Estés, la autora de Mujeres que bailan con lobos, creo que se llamaba así, ese libro. O, por ejemplo, la autora de Mujeres que hablan demasiado, Mujeres que aman demasiado, que aman demasiado. Esa mujer también es psicoanalista. Robin Norwood creo que se llama. Pero bueno, como estaba comentando, en contraposición a Freud, que afirma
que la civilización está constituida por la mutilación y exceso de nuestra vida instintual, de nuestros instintos, nuestra vida instintual, por su sublimación, nosotros pensamos que la civilización con mayúscula y la historia con mayúscula han sido edificadas como medios sociales de satisfacer, mejor o peor, según el nivel de las fuerzas productivas, el estado de organización social. Es decir, es un matiz muy importante. Este hombre es un pensador que estuvo en el Partido Comunista, también como lo estuvo Roger Garaudy, aunque lo abandonó, pues no abandonó sus ideas marxistas. Entiendo. Han sido edificadas como medios sociales de satisfacer mejor o peor según el nivel de las fuerzas productivas, el estado de organización social y la relación de fuerzas en las luchas de clases. De satisfacer, decimos, nuestras necesidades instintuales o instintivas. La limitación de esta satisfacción no es el hecho de la civilización como tal, ya que ella se refiere a las diversas etapas del desarrollo histórico. Es pues la organización de la vida sexual embrionaria y frustrada en las sociedades primitivas, aunque mucho menos de lo que se pensaba, compleja y en múltiples niveles en las sociedades modernas, la que condiciona, así lo entiende el autor, la organización y génesis de nuestro desarrollo afectivo. Mas es preciso considerar este desarrollo afectivo en su núcleo originario y primario, y no en su ejercicio y despliegue total, que requieren el conjunto de las condiciones de la vida social y cultural. El conjunto de estas relaciones es lo que constituye necesariamente la trama de la vida afectiva del ser humano. Lo que para nosotros reviste mayor importancia es que la organización de la vida sexual postula un cierto tipo de relaciones entre el hombre y la mujer, y entre los diferentes miembros del grupo constituido por mujer, hombre y sus hijos. De esta forma se introduce toda una serie de prohibiciones y tabús, el tabú del incesto, por ejemplo, que regulan implícita o explícitamente las relaciones afectivas y sexuales entre los diferentes miembros del grupo. Por esto mismo, la vida sexual se encuentra orientada y limitada. Es evidente que la interiorización de las reglas y límites de la vida sexual constituye la trama de nuestra vida afectiva. Pero estas reglas y límites no deben ser concebidos como las formas de represión de instintos, no deben ser concebidos como formas de represión de los instintos, por otro lado, ilimitados. Ellas constituyen la forma de expresión y realización de estos impulsos instintuales en una etapa determinada de la historia. Es decir, esos límites, esos elementos organizativos, esos tabús, no están en relación con algo que reprimamos, sino que al contrario es lo que nos permite que expresemos de manera eficiente todo ese contenido instintual, como dice el autor. El triángulo de Edipo, el mito de Edipo, el complejo de Edipo es fundamental en la psicología freudiana. El triángulo de Edipo es universal. El niño está siempre encuadrado. Él hace una defensa de la familia a pesar de su postura marxista. No condena, no critica, al contrario, le da su valor.
como algo natural, como algo que no podemos, de lo cual no podemos segregarnos. El triángulo de Edipo es universal. El niño está siempre encuadrado por un hombre y una mujer de la que ha nacido y un hombre que le da su nombre o su autoridad. Siempre hay un referente masculino, siempre hay un referente femenino, aún en las parejas, aún en las familias monoparentales, madres solteras, por ejemplo. Siempre el bebé tiene un referente, que puede ser cualquiera, puede ser el hermano, puede ser un conjunto de figuras masculinas. Siempre, porque el bebé está predispuesto para empaparse de esos elementos masculinos y femeninos, de esa figura paternal y maternal con la cual convive de una u otra manera. Y el aprendizaje afectivo en todos sus aspectos y en su estructuración genética no se realiza sino en el interior de este triángulo que es la familia. Pero uno no puede afirmar que la crisis de Edipo reproduzca ontogénicamente los episodios de la historia de la humanidad. La hipótesis de la horda primitiva formulada por Freud es más una fábula que una realidad etnológica. No obstante, lo que la crisis de Edipo traduce es una cierta relación de fuerza entre los miembros de sexo opuesto de un mismo grupo. El triángulo de Edipo como modelo operatorio del desarrollo psicoafectivo del individuo da cuenta del hecho de los límites de la vida sexual, organizada e institucionalizada según reglas y prohibiciones precisas. Entonces él ve el valor positivo de esta figura de Edipo. Recordemos lo que decía María Zambrano en contraposición a esto, de que Edipo no ha nacido y por eso el autor de este mito, el que desarrolla la historia en su tragedia, que si no me equivoco es Sófocles, le hace casarse con su madre, porque no ha nacido, no ha abandonado el feto. Y este es una circunstancia que nos define a todos. Así entiendo yo que lo dice María Zambrano. No hemos nacido del todo, no desarrollamos todo nuestro potencial creativo, no somos dioses a imagen y semejanza del Dios creador, por decirlo de una manera explícita, que puede ser simbólica o que puede ser verdaderamente religiosa, ¿no? Como María Zambrano era una católica. Pero aquí se centra el autor en esta verdad incuestionable de madre, padre, hijo, en ese triángulo, en esa sagrada Trinidad, también lo que representa la Sagrada Familia. Es una especie de tópico básico en cualquier cultura y en cualquier religión, la Sagrada Familia. Madre, padre, hijo. La prohibición del incesto, del que Lévi-Strauss dice que marca el paso del hombre de la naturaleza a la cultura, de la naturaleza a la cultura, que remite a la exogamia y al cambio organizado de las mujeres como fuerzas productivas, en vista de una mejor movilización económica, es una de las primeras formas de limitación y prohibición de la vida sexual. Y es la interiorización de la prohibición del incesto, remodelada según las distintas formas de institución del matrimonio y de la organización de la familia,
lo que quizá permita comprender mejor la angustia y la culpabilidad ligadas al placer sexual, con la noción de pecado que de ello se desprende. Este es un tema que estaba muy en boga en esos años 60, como sabemos. Se deduce que en una sociedad alienada, estamos en una sociedad alienada, entiende el autor, el amor y la sexualidad en una sociedad alienada se encuentran obligatoriamente alienados. Amor y sexualidad no son lo que deben ser porque la sociedad está alienada. Las prohibiciones y tabús son la expresión de esta alienación. Y al mismo tiempo que contribuyen a reforzarla, ya entonces el tabú, como decíamos al principio, no está cumpliendo el rol funcional que pretendía, sino que está dándole continuidad a un mal. Las prohibiciones y tabús son la expresión de esta alienación y al mismo tiempo que contribuyen a reforzarla, es muy cierto que el proceso de humanización del hombre lleva en sí un proceso de alienación. También es algo que podemos llamar como natural dentro de los procesos, dentro de la progresión de cualquier ser humano o de la humanidad en conjunto o de alguno de los pueblos que la integran. Es normal que se den ese tipo de alienaciones, porque no se ha asimilado plenamente un valor. El potencial no necesita de esos procesos y la alienación forma parte de tales procesos. Es cierto que el proceso de humanización del hombre lleva en sí un proceso de alienación, porque la distancia para con la naturaleza encierra al mismo tiempo conocimiento y luego desconocimiento. Conocimiento y luego desconocimiento. Desconocemos a la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos aislamos en cárceles de cemento, que son las metrópolis. Entonces queremos huir. Vemos la naturaleza como un mal. Hay que combatir a la naturaleza. Así lo decía el mismísimo Freud. Ya no nos reconocemos como seres integrados en la naturaleza, sino en lucha, en combate. Por eso la explotamos de manera inconsciente, ¿no? con los males que ello conlleva. Entonces esto es el desconocimiento. Necesitamos, para acceder a un plano superior, por decirlo así, necesitamos maltratarnos de esta manera y maltratar a la madre tierra, llamémosle así, de esta manera, para que se nos dé a través del desconocimiento un conocimiento aún mayor. Encierra al mismo tiempo conocimiento y luego desconocimiento, y esta alienación necesaria lleva consigo mismo su desalienación. Cuando en la sociedad de clases los antagonismos internos conducen hacia la sociedad sin clases. La explotación de la mujer por el hombre es una de las primeras formas de la explotación del hombre por el hombre. La explotación de la mujer por el hombre es una de las primeras formas de la explotación del hombre a los demás hombres. Es, por así decirlo, su forma originaria y natural. Es la primera forma de división del trabajo. Por ello, se hace preciso comprender la historia de la sexualidad. El estatuto económico y social de la mujer condiciona sin duda la psicología femenina. Las relaciones entre los dos sexos en su vivencia completa, física, psicológica, moral y estética no pueden comprenderse sino desde esta perspectiva. Aún más, la relación del hombre y la mujer no es una relación natural, sino una necesidad natural. Es una necesidad, tenemos necesidad de reconocer, de partir, de aprender los elementos del sexo opuesto, los aspectos femeninos de la condición humana y que explícitamente manifiestan el común de las mujeres.
e igualmente las mujeres igual con los hombres. Es una necesidad vital para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestro potencial. Para nacer, como diría María Zambrano, para nacer de verdad se debe dar ese matrimonio interior entre lo masculino y lo femenino. Es una necesidad natural que se expresa por una relación socializada, es decir, condicionada por la vida social y la historia de las sociedades. Parece que en todas las épocas de la historia y con algunas variantes de detalle, según la civilización, ha existido una especie de igualdad negativa de todas las categorías sociales ante los tabús de la sexualidad. Solo una cierta licencia sexual en los matrimonios superiores y una concepción a veces diferentes del papel y del estatuto social psicológico de la mujer puede permitir una cierta diferenciación. No obstante, es con la aparición de la nueva literatura, fijaos la importancia que le da a la literatura, son los autores del siglo XIX, Tolstói, Dostoyevsky, Balzac, Víctor Hugo, Dickens, los poetas también, todos ellos son los que son como un detonante que incita a la sociedad a transformarse, a cambiar. Como decía Hölderlin, lo que permanece lo fundan los poetas, pues aquello nuevo que va a aparecer es fundado en cierto sentido por estos poetas, porque los novelistas son poetas también. No se puede ser un gran escritor si no se expresa todos los recursos poéticos y si no se tiene una visión poética que es la que cuestiona la realidad estática en la cual a la cual accedemos cuando venimos al mundo. Esa perspectiva poética nos permite cuestionarla y poder modificarla para bien. Es con la aparición de la nueva literatura del siglo XIX cuando es más firmemente sustentado el problema de la emancipación de la mujer. Hasta ese momento es evidente que las clases dominadas no han tenido, hasta ese momento las clases dominadas, los desfavorecidos, que eran el común de las personas, no han tenido una concepción independiente de las relaciones entre el hombre y la mujer. Al no ser esta concepción otra cosa que las formas degradadas resultantes de la ideología de la clase dominante. Formas degradadas de la ideología de la clase dominante se reflejan en el común del pueblo. Así, en la sociedad de clases, la sexualidad sufre un triple proceso de alienación. La alienación implicada en la esencia de la sexualidad, traducida en tabús y prohibiciones. La alienación en relación con la alienación de la mujer, que falsea y pervierte las relaciones entre el hombre y la mujer. Y, tercer punto, la alienación implicada en las necesidades ideológicas de la clase dominante, que oscurece voluntariamente las relaciones humanas para hacer así más soportable su dominación. Así lo cree el autor. Para que no haya ningún tipo de levantamiento en contra de ese orden, pues los dominados, la clase oprimida, los desfavorecidos, el común de la masa, pues tiene que estar convencida de que esa situación es la que debe ser y que no puede cambiar. Entonces ya no solamente no se levantan contra el orden establecido, sino que si por casualidad algún rebelde lo hiciera, pues ellos mismos se encargarían de estigmatizar a aquel que quiere rebelarse, poniéndolo de loco, de inconsciente o de lo que fuera.
Bueno, voy a seguir leyendo un poquito más. Es la masificación de los comportamientos, es la masificación de los comportamientos lo que les hace perder su espontaneidad y autenticidad. Se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres. Se normaliza, la gente se imita, y ahora que disponemos de este gran hermano que son los miles de millones de pantallas que niños y adolescentes ven y se limitan a emular lo que desde allí les llega. Pues ahora se facilita, aunque evidentemente también este medio también incita a cuestionar, porque permite que cualquiera puede acceder a formarse, y eso no ocurría en siglos pasados, como bien decía el autor. El contenido mismo de la vida sentimental obedece a los clichés e imágenes culturales impuestas desde el exterior. No es el cuidado por la felicidad del hombre lo que tienen en perspectiva, no es la realización humana de la pareja lo que pretenden, no es eso lo que pretende. Su única preocupación es vender, es una sociedad mercantil, quieren vender su producto y nada más, y por lo tanto no pueden ser referentes morales de nada, porque tienen un interés espurio. Lo que pretenden, su única preocupación es vender mercancías, mitos, diarios ilustrados y suscitar necesidades artificiales para satisfacer la carrera de su provecho, que es la ley profunda del régimen capitalista. Se dice que la sociedad occidental vive una civilización del erotismo. ¿Qué es el erotismo? ¿Es el componente estético del amor sexual? No lo parece. Para los libertinos del mundo burgués, el erotismo consiste en disociar del amor sexual su componente físico y utilizarlo a fines de juegos intelectuales. Esta intelectualización del amor físico, que aparece para algunos como un refinamiento supremo, nos parece por el contrario el colmo de la deshumanización del amor. El erotismo del mundo occidental caracteriza perfectamente la condición de mercancía de la mujer actual. Existe así en este erotismo una doble mistificación, la mistificación inherente aún en la realización del erotismo, que hace que según las épocas las necesidades de la moda y de la venta de vestidos y tejidos, tal o cual parte del cuerpo de la mujer sea reputado de erótico. El otro aspecto de la mistificación es precisamente la utilización del erotismo como medio publicitario. Tal jabón para la barba será vendido más fácilmente si su imagen va acompañada de otra imagen de las llamadas sugestivas. Bueno, el autor defiende la idea de que la sociedad que hemos creado, la mujer es una mercancía de por sí, y por lo tanto la sociedad tal como está no vale para que la mujer se realice. Si se incorpora a la mujer, lo que hace es normalizar ese hecho de convertir en mercancía a la mujer. La sociedad ha sido forjada desde aspectos masculinos. Ya lo decía Aldous Huxley cuando de alguna manera insinuaba que los coches han sido inventados como proyección del pene. Entonces manejamos los coches como manejamos el pene. Es lo mismo que decir que como gestionamos aspectos masculinos, tienen que ver con el dominio, con el control, que tienen que ver con aspectos distintos de los femeninos. Y una proyección de eso es tal como hemos concebido esos vehículos que nos transportan. Necesitamos prisa, necesitamos competir, todo eso es lo que va forjando, todo eso son aspectos, elementos
que están en relación con los aspectos masculinos, que son los que van forjando la sociedad que hemos inventado. Y por lo tanto, si se mantiene tal como es y la mujer se incorpora al trabajo, lo que hará es, según lo entiende el autor, esa sujeción, esa dominación que padece, ya no la va a padecer en el entorno doméstico, o no solamente ahí, sino que también la va a sufrir en los entornos exteriores, es decir, no va a haber ningún tipo de liberación. Al contrario, va a haber una esclavitud aún mayor. El erotismo es el opio del hombre moderno. Parafraseando a Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo. El erotismo es la manera en la que ellos, pues, es el consuelo para sus vidas, que a veces, pues, son monótonas, vacías. Para sus frustraciones, pues no pasa nada. Ahí nos entregamos al vicio de la lujuria y ya tenemos ese consuelo, ya tenemos ese opio del hombre moderno. Acosado por la agitación de la vida, corriendo sin cesar de una necesidad a otra, no disponiendo de tiempo para mirarse el rostro en un espejo de serenidad. El erotismo es la magia mediocre introducida en el amor. En el puesto de la poesía espontánea, ya lo apuntaba antes el servidor, el erotismo es la magia mediocre introducida en el amor, en el puesto de la poesía espontánea de las relaciones humanas auténticas. Las relaciones humanas auténticas precisan de esa poesía espontánea. En la sociedad moderna, que pone el colmo de las alienaciones sociales del hombre, en la que la concurrencia entre los individuos hace imposible toda comunicación, las relaciones del hombre y la mujer, que expresan la profunda necesidad de comunión del hombre con su semejante, las relaciones entre hombres y mujeres expresan la profunda necesidad de comunión de todos los hombres, de todas las personas, con sus semejantes, de la alteridad, de la otredad. Necesitamos de tal relación y nada lo expresa más explícitamente que esa relación esencial, que es la que tienen mujeres y hombres. Y estas están pervertidas y se transforman en lo contrario, ya se transforman en espacios de combate, ya somos, como alguna vez suelo decir, como Rocky Marciano, la vida, la sociedad la hemos convertido en un ring y estamos intentando dar el golpe maestro, que nuestro semejante, que es nuestro rival, caiga a cao y nosotros salgamos victoriosos. Es una mentalidad competitiva propia de los aspectos masculinos, como antes os comentaba. Entonces ya todo ha cambiado su función, todos esos elementos exteriores que tenían un propósito eficiente, efectivo, válido, ya han sido desvirtuados. Se transforman en lo contrario, se convierten en relaciones de lucha, en las que la astucia, eso lo vemos en los políticos de hoy día, ¿no? Como alguien decía, son imbéciles, no son inteligentes, pero son muy listos, son muy astutos, saben cómo retorcerlo todo para sacar un rédito electoralista, por ejemplo. Y igualmente, pues en el mundo comercial opera esto así también. Se convierten en relaciones de lucha en las que la astucia, la fuerza, la coquetería llegan a ser las armas respectivas de los protagonistas. Es preciso, pues, dar su sentido humano a la necesidad sexual para reflexionar correctamente sobre la moral sexual y sus implicaciones concretas. El amor sexual es, por lo tanto, para nosotros la expresión de la necesidad humana del prójimo. El amor sexual es la expresión de la necesidad humana del prójimo. De la necesidad profunda de comunión del hombre con su semejante. Eso es lo que expresa el amor sexual.
como vemos en la pornocivilización, como alguna vez digo, en la que en cierta medida vivimos, esto no es así, es todo lo contrario. El amor sexual ya es evasión, es búsqueda de un placer inmediato, no es de expresión de afecto y de necesidad de comunicación con nuestros semejantes. La esencia social del hombre se expresa incluso en su propio cuerpo. Conferir al cuerpo un estatuto de animalidad es adoptar un partido ideológico sobre el particular, es un juicio de valor. No se trata de negar al cuerpo y diluirlo en un alma, que sería liberada de las dimensiones de tiempo y espacio. Tampoco se trata de aceptar el cuerpo como un mal inevitable. Se trata de conceder al cuerpo del hombre su valor humano. El cuerpo del hombre es la envoltura material necesaria de la persona humana. El cuerpo del hombre y de la mujer es la envoltura material necesaria de la persona. Sin persona, decía María Zambrano, no hay democracia. La persona, cuando se comporta como tal, es la que forja un orden democrático. La democracia no es un sistema político impuesto por una clase dominante. Eso no es democracia. La esencia social del hombre hace que tenga una necesidad esencial del otro. Es el sentido profundo de la fusión sexual, donde mediante la unión física el hombre encuentra a su semejante, se reconcilia consigo mismo y vuelve a encontrar su unidad fundamental. La unidad fundamental es sinónimo de ese matrimonio entre lo masculino y lo femenino. Esta hipótesis filosófica nos parece más rica e interesante que la hipótesis psicoanalítica de Ferenczi, según la cual en la unión sexual el hombre reencuentra el seno materno. Esto ya nos recuerda a lo que antes os comentaba de matrimoniarse con su progenitora como hace Edipo. Y Ferenczi, que debe ser algún psicólogo del siglo anterior, decía que la unión sexual, el hombre reencuentra, en ella encuentra el hombre, se reencuentra con el seno materno, la fusión física con la madre, de la que él sentirá eterna nostalgia. Así lo pensaba este tipo. No puedes divorciarte de tu madre. Ya, no puedes divorciarte de tu madre, pero porque tu madre está en ti, como lo está tu padre. Porque ese es el matrimonio, ese es expresado en la experiencia individual de cada uno. El matrimonio de mi madre con mi padre, expresado en mi experiencia individual, está en mí. Como lo está esa armonía, o debiera estarlo, esa armonía entre lo masculino y lo femenino. En esta perspectiva ennoblecedora, en contraposición, en contraste con esta de Ferenczi, y humana y humanista de la sexualidad, la organización necesaria de la vida sexual no debe aparecer como una represión o mutilación, debe conducir, por el contrario, al completo desarrollo humano del hombre. Esta perspectiva es mucho más expansiva, mucho más asertiva, es un ir, un florecer, no un retornar al feto, es volver a lo que ya hemos abandonado. ¿Significa esto que sea preciso alcanzar la sociedad comunista en la que las relaciones sociales, ya esto lo dice un poco más adelante, en las que las relaciones sociales serán más transparentes para lograr una comunicación más abierta? Evidentemente, él como comunista pues piensa que la sociedad ideal está bajo su... está en cuando llegue el triunfo de sus convicciones políticas. Este es otro problema, pero la toma de conciencia de ciertas alienaciones es ya un elemento positivo. La necesidad fundamental de comunión de los hombres entre sí es alienada mediante los simulacros idealistas. Y la necesidad fundamental de comunión del hombre consigo mismo es alienada por la culpabilidad sexual. La culpabilidad sexual pervierte, contamina la relación que cualquier individuo tiene consigo mismo.
Así lo entiende el autor. También nos va a hablar de la prostitución. La prostitución, que es la expresión económica, de la opresión social de la mujer, que es la prostitución, para el doctor Bernard Mullworth. La expresión económica de la opresión social de la mujer, la expresión concreta de su situación como mercancía. No es posible sino porque el cuerpo humano es negado como tal y devuelto a la animalidad. La mujer es una mercancía, porque ella es utilizable como tal, y la prostitución obedece a una demanda que remite a los tabús e ignorancias de la sexualidad. La propia represión incita que se dé más prostitución, que se den más clientes y demandantes de tal mercancía. Existen pues dos niveles que se remiten entre sí, aun cuando deben ser considerados independientemente. Las alienaciones económicas son implícitas y también lo son las alienaciones sociales, culturales e ideológicas que están en primer plano. Así, en las relaciones entre el hombre y la mujer, la opresión social de la mujer se traduce en el fetichismo de su cuerpo. Ya la mujer no es expresión, el cuerpo femenino no es expresión de arte, de belleza, sino que es un fetiche, es un objeto, como decía en el vídeo que hice sobre religión y pornografía, decía también otra psicoanalista que comentaba un artículo suyo en ese vídeo, que se convierte a la mujer en un lienzo en blanco en el cual pues se va proyectando toda la basura que esa mentalidad pobre, represiva, tiene cada cual, ¿no? Y lo comparaba con los judíos, ¿no? En el tiempo de los judíos, en el tiempo del nacionalsocialismo, pues eran los que común de los que se adherían a esta ideología, pues proyectaban sobre ellos toda su basura, los hacían culpables de todos los males de la vida. Así, en las relaciones entre el hombre y la mujer, la opresión social de la mujer se traduce en el fetichismo de su cuerpo, que se hace posible porque el cuerpo es la animalidad prohibida. El cuerpo es la animalidad prohibida y la transgresión de esta supuesta animalidad se expresa psicológicamente en las formas mistificadas del erotismo y socialmente en el comercio del cuerpo, la prostitución. La pornografía es prostitución. No hay actores porno, hay gente que se prostituye y que graba en películas tal actividad. Estas alienaciones culturales, fetichismo del cuerpo, tabú de la sexualidad, desconocimiento del valor humano de la necesidad sexual, pesan en gran medida sobre la vida de la pareja humana. Mi propósito no es facilitar directrices concretas, sino indicar un método de reflexión propicio para liberar reglas más justas. En este sentido, la moral no debe ser represiva, sino liberadora. La moral debe ser liberadora, por el lado de un pleno desarrollo del hombre. En consecuencia, la familia, la pareja estable, pueden ser consideradas como formas concretas de organización de la sexualidad que marchan por el camino del pleno desarrollo del hombre, una defensa del rol de la pareja, es decir, del matrimonio, es decir, de la familia. En la familia monogámica bien conseguida, cuando esto es posible, el individuo encuentra su pleno desarrollo. Las estructuras sociales, aún las mejores organizadas, no pueden reemplazar al padre y a la madre. Las estructuras sociales no pueden reemplazar al padre y a la madre. Una crítica, entiendo, por ejemplo, a posturas como la de Platón, ¿no? Que nos habla de padres y madres comunes en una sociedad donde mandan los filósofos, en esa
no sé si es en El banquete o en La República, en alguno de sus libros, pues aporta estas ideas que tienen muchas cosas interesantes, pero algunas son controvertidas, ¿no? Como es el que el Estado sustituya a la figura de la madre, por ejemplo. La afectividad del individuo tiene necesidad para lograr su desarrollo de polarizarse sobre los seres próximos, no pudiendo diluirse en una interafectividad colectiva. No puede diluirse en una interafectividad colectiva, ¿no? El amor a la humanidad, a mi pueblo, a mi patria, todo eso no puede sustituir a los afectos propios de esa pequeña comunidad, de ese pequeño estado, de esa república de mi casa, ¿no? Como dice el anuncio. Los niños tendrán siempre un padre y una madre. El hombre y la mujer serán siempre el hombre y la mujer de alguien. Esta afectividad específica interpersonal estructuradora del desarrollo de la personalidad precisa de una organización específica de la vida sexual en la familia y en la pareja. En la sociedad futura, en la que todos los hombres estarán fraternalmente reconciliados, amén, así lo piensa el autor, no solo existirán todos los niveles y matices de sentimiento, sino que incluso serán reforzados en su nivel específico. En conclusión, la sexualidad es la expresión específica de la necesidad humana del otro. Ella es la fuente de toda vida afectiva. A lo largo de toda la historia y sobre todo en la sociedad moderna, la sexualidad se halla alienada en el mito de la animalidad. Una moral sexual progresista debe restituir un sentido humano a la necesidad sexual y ennoblecer el amor sexual de todas las significaciones humanas del cuerpo humano. Bueno, pues ahora viene un apartado titulado Feminidad y psicología femenina según el psicoanálisis, algunas reflexiones críticas. Bueno, aquí nos va exponiendo el autor más o menos la concepción que tiene de la feminidad, de la sexualidad femenina. El psicoanálisis nos lo va exponiendo y más adelante pues hará su crítica, que más o menos vamos a centrarnos en ello. Así, la feminidad para el psicoanálisis y sus derivaciones, esto es, los perfiles de la psicología femenina, constituyen la aceptación de su mutilación biológica. En resumen, la aceptación de su castración. Esta idea, ya hablé en algún que otro vídeo sobre este tema, ¿no? Esa idea de que la mujer está castrada porque no tiene pene. Me parece a mí que es lo que critica él, que esta no es así, no es tal cosa. Esa conclusión se llega, ¿por qué se llega? Porque estamos determinados por una sociedad masculinizada, como antes os estaba comentando, que ha sido forjada desde los aspectos, desde la dictadura de los aspectos masculinos, en perjuicio de las mujeres y en perjuicio del propio hombre también, de los hombres que no pueden desarrollar su potencial, que no pueden expresar lo que verdaderamente son si no se da esa armonía entre lo masculino y lo femenino. Examina el punto de vista estrictamente sexual de toda la psicología analítica. Por este hecho se encuentra valorizada y privilegiada una información importante del ser humano, en detrimento de otros elementos de la vida psicológica. Vamos a articular, esto se refiere a lo que comenta anteriormente, vamos a articular por consiguiente nuestra crítica en dos niveles, desde el punto de vista del contenido y desde el punto de vista del método. La sexualidad se convierte entonces en el común denominador de todas las actividades del ser humano, esa fijación obsesiva que el psicoanálisis primitivo, por llamarlo así, tenía sobre los impulsos sexuales, lo reducía todo a ello. Toda la comprensión del universo infinito está reducida a tales impulsos.
La sexualidad se convierte entonces en el común denominador de todas las actividades del ser humano, todas las cuales pueden ser reducidas en su coeficiente sexual. Esta reducción es, no obstante, ilegítima, porque el trabajo, el arte, la guerra tienen componentes más importantes que la sola sexualidad. Hay otros elementos en la condición humana que están siendo ignorados. El ser humano no está sujeto a su naturaleza biológica, ya que precisamente toda la historia del hombre es la de la socialización de su naturaleza. Así, la feminidad no puede ser comprendida como la sola expresión de la anatomía y de la biología femenina. Es preciso mostrar que la noción de feminidad no expresa las características psicológicas de la mujer, tal como uno podría creerlas salir de sus particularidades biológicas, sino que por el contrario traduce la idea que uno se forja de la mujer en una sociedad determinada. Ya llamamos feminidad a lo que está en relación con ese mundo masculinizado, es decir, ha sido igualmente desvirtuada la idea de feminidad. Traduce la idea que uno se forja de la mujer en una sociedad determinada, idea que por otra parte tiene una fuerza tal que la mujer se somete a ella, la misma mujer, aunque se cree feminista, aunque se cree rebelde. Precisamente esa actitud masculina, beligerante, da noticia de ese imperio, de los aspectos masculinos que, como os comentaba, es lo que ha ido forjando la sociedad, las sociedades en las que vivimos. Tiene tal fuerza que la mujer se somete a ella, conformándose entonces también con la mujer es lo que representa la receptividad y por lo tanto tiene menos sentido de oposición a aquello, a lo que aquello con lo que se encuentra al venir al mundo. Por eso ellas son tan conservadoras, pero son las mujeres de la URSS en los años 70 y 80 también eran conservadoras del orden comunista o supuestamente comunista de esa nación oriental, de la Europa oriental. Es decir, ellas quieren conservar, quieren darle continuidad al mundo con el cual se encuentran. Eso es un valor también, ¿no? Porque eso significa también que poder mantener tradiciones que tienen verdaderamente un valor, que tienen sentido, que tienen significado, que tienen profundidad. Tiene tal fuerza que la mujer se somete a ella conformándose entonces a las exigencias del modelo que se le impone, más bien que a las de su propia naturaleza. Ya no obedece siquiera a su propia naturaleza de mujer, a su propia feminidad, sino que confunde feminidad con la idea que de ella se le ha impuesto desde afuera. La prensa del corazón no expresa una necesidad específica y necesaria de la mujer. Al contrario, refleja la situación de inferioridad de la mujer y la entretiene. La prensa del corazón entretiene a la mujer. La mujer no se manifiesta en la producción de mercancías. Ella misma es una mercancía. Y por este hecho ha perdido toda libertad. La teoría analítica también es la expresión cultural del mito de la feminidad. Es la consecuencia del mito en el sentido de falseamiento, no en el sentido de los mitos del viejo Egipto, por ejemplo, o de la Grecia clásica. Es la consecuencia de este mito al mismo tiempo que le proporciona un aspecto de apariencia científica. Es decir, el psicoanálisis es lo que me parece que está diciendo, ese psicoanálisis primitivo, freudiano, no solamente es simplemente consecuencia del mundo que hemos ido forjando, masculinizado, y por lo tanto la idea de feminidad que tenga va a estar determinado por tal mundo. Y además le va a dar, como dice el autor, le va a dar apariencia científica. Son sabios, son ilustres, personajes salidos de las grandes universidades y por lo tanto pueden hacer un mal que el común de las personas
que no tenemos tal labia, que no tenemos tal formación, pues no podemos hacer. Perpetuar una opresión. Para los psicoanalistas, la mujer sería entonces una especie de hombre castrado, que viviera en una eterna nostalgia del falo perdido. Y efectivamente puede que sea así, pero ¿por qué? Porque eso puede que sea así en ocasiones, porque esa es la consecuencia de una sociedad injusta, de una sociedad castrada, que es la sociedad en la que está castrada, al no expresar esos aspectos femeninos, al no haber sido forjada con la aportación de los aspectos femeninos de la condición humana. Por eso está castrada. Aquí nos habla de otro tipo de castración, la que supone el psicoanálisis con respecto a la mujer. La mujer está castrada por ese mito y vive en una eterna nostalgia del falo perdido. Esta teoría está fundamentada en observaciones juntas relativas al comportamiento sexual de los niños y en particular en el descubrimiento a veces dramático que la niña hace de la forma de su sexo, contrariamente al triunfo que experimenta el niño, que está hecho como papá, tal como nosotros mismos hemos dicho en voz alta. Pero este comportamiento infantil es por sí mismo el reflejo de la comprensión social de la sociedad, de la sexualidad, que valora el falo. Dios ha muerto, viva el falo. Hemos convertido al falo, al pene, en el Dios que inconscientemente reverenciamos. Por lo tanto, la madre, la vagina, el feto, la maternidad, la feminidad, todo eso son asuntos menores que deben estar sometidos al Dios falo. Este comportamiento infantil es por sí mismo el reflejo de una comprensión social de la sexualidad que valora el falo porque es el atributo del hombre y ocupa el puesto preponderante de la producción social. Así, el psicoanálisis invierte el orden de los valores. El hombre cuenta con el poder social porque está dotado de una organización sexual particular. Nosotros, los niños se sienten triunfadores porque tienen falo. ¿Por qué? Porque el falo es el Dios y a su imagen y semejanza aquel que lo tenga puede sentirse triunfador. Fijaos esto, la relación con la religión, por ejemplo, la idea de Señor que es masculino, Dios es masculino y por lo tanto todos los que representamos tal sexo nos podemos sentir triunfadores. Y las que no, pues se sentirán inevitablemente, porque esto son ideas arraigadas en el inconsciente de las personas, se sentirán fracasadas y tendrán esa nostalgia eterna, no pasajera, eterna del falo perdido. Esta es la visión del psicoanálisis, según nos dice Mulworth. Así, el psicoanalista invierte el orden de los valores, el hombre cuenta con el poder social porque está dotado de una organización sexual particular. Nosotros, por el contrario, pensamos que es partiendo del hecho de que el hombre dispone del poder social por lo que su órgano sexual es símbolo de fuerza. Tenemos el poder y, por lo tanto, reverenciamos al falo. El psicoanálisis expresa a través de una explicación mistificada el duelo del falo como la situación inferior de la mujer en la sociedad. No es la ausencia del falo lo que la mujer lamenta, sino su puesto secundario en la producción social. Pero este puesto secundario en la producción social es, en vez de ser atribuido a su causa real, es decir, a la organización social, a la diferenciación del cuerpo social en clases antagónicas, es anotado en la cuenta de la naturaleza y de la biología, que no están en el origen del modo social de producción, sino que por el contrario se encuentran transformadas y orientadas por él. Pienso que se hace preciso recordar la crítica fundamental de Politzer, para quien el psicoanálisis explica la historia por la psicología y no la psicología por la historia.
esto es fundamental y está en relación con lo que antes comentaba. El psicoanálisis, dice Poliser, explica la historia por la psicología y no la psicología por la historia. No considera que la historia determina, condiciona qué tipo de psicología se da. La mujer es un pájaro herido, se dirá. No es sino una imagen poética para designar su debilidad y su precariedad social en la etapa histórica actual. La mujer es un pájaro herido porque le falta una cosa. Fijaos cómo esa victimización a la que supuestamente tienden incluso las feministas no es más que expresión de esa negación de los aspectos femeninos, de la naturaleza femenina. Entonces ya hay una necesidad de un consuelo victimizándose. Sentirse un pájaro herido, por ejemplo. El deseo de pene existe probablemente. El complejo de castración, sin duda, también. Pero no porque la niña, a través de sus peripecias libidinales, sea empujada a renunciar al deseo de posesión de su madre, sino porque la vida social y la historia valorizan al hombre. Y como consecuencia, la vida social y la historia valorizan al hombre y como consecuencia de ello, a través de la transposición metafórica del pensamiento mágico, su órgano sexual simboliza su poder real. Por eso ha visto todo... los gamberros pintan pene por todas partes, porque es una expresión de esto también, una expresión vulgar, chabacana, de perfil bajo, de algo que se da en los ambientes más selectos. Es exactamente lo mismo. Una veneración del falo, pero no en el sentido de los pueblos primitivos que efectivamente veneraban al falo, pero también veneraban a los órganos femeninos. Entonces era distinto porque eso era algo religioso, era religioso de verdad. No como acontece aquí, que es una especie de pseudo religión inconsciente a la cual nos adherimos, aunque incluso los ateos, incluso las feministas, como se insinuaba anteriormente. Porque se trata de tomar conciencia de esto. Si no se toma conciencia, pues da igual la etiqueta que uses. Si soy machista, por mucho que levante el puño y me diga feminista y socialista, eso lo vemos en España hoy en día, seguiré siéndolo porque no estoy reconociendo que hay elementos arraigados en mi subconsciente que me hacen ser sexista en mis relaciones con mis semejantes. Entonces, si no reconozco y trabajo sobre ello, pues da igual la etiqueta que use. Es más, si soy machista y ya me reconozco felizmente como tal, pues voy a usar las etiquetas que lo disimulen. Me voy a proclamar feminista y todo ese tipo de cosas. Todas las etiquetas que me van a hacer mimetizarme con los que piensan y sienten de manera contraria. Para Simone de Beauvoir, que mencionaba al principio, el deseo de pene de la niña resulta en efecto de una valoración previa de la virilidad. Es decir, lo mismo que ha estado explicando el doctor Mulworth. En conclusión, muchos problemas quedan en suspenso, tanto en el interior de la escuela analítica como para nosotros. El tema de la psicología femenina debe formar parte del conjunto del psicoanálisis. Yo no he hecho aquí más que esbozarlo desde el interior de un debate. Lo que es preciso retener es la significación cultural del psicoanálisis en su calidad de causación ideológica del mito de la feminidad. También me parece importante profundizar sobre la idea del simbolismo sexual como primera manifestación o como manifestación primitiva del pensamiento simbólico, utilizando el cuerpo como material metafórico. El psicoanálisis, que es esencialmente un fenómeno cultural, se niega a sí mismo como tal en la inconsciencia de sus
determinantes. El psicoanálisis se niega a sí mismo en la inconsciencia de sus determinantes. No reconoce que ha sido determinado por elementos externos y que manifiesta tales elementos desde sí. Bueno, pues la afectividad del individuo no se despliega con arreglo a un dinamismo endógeno, sino que tiende hacia otro. La afectividad del individuo tiende hacia el otro de manera natural, que le proporciona su sentido y finalidad. Somos lo que somos porque hay dos elementos que nos definen. La vulnerabilidad, porque si me quemo y no me di cuenta, pues me quemo entero. Si me quemo y no siento nada, pues no puedo apartar el brazo de aquello que me está quemando. Entonces, eso es vulnerabilidad. Sentir nos hace sensibles hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por eso la vulnerabilidad es un valor de progresión en cualquier individuo. Y también lo es la interdependencia. Somos interdependientes, somos lo que somos porque somos partícipes de una realidad común. Y esta relación, el otro manifiesta la permanencia de esta relación. No hay entonces nada de escandaloso ni de profundamente anticientífico en pensar que la sexualidad pudiese ser la fuente de una actividad originaria sobre la base de la cual, a favor de las reglas y prohibiciones estructuradoras del parentesco, se ha desarrollado toda una serie de ramales diferentes. Las diversas formas del amor, amor erótico, sentimientos padres-hijos, hermano-hermana, siendo el sentido de la solidaridad y el espíritu de cooperación formas más elaboradas del sentimiento que corresponden a sociedades más complejas. Por supuesto, estas reflexiones no constituyen sino una serie de hipótesis de trabajo, como antes no apuntaba. Pienso que las investigaciones concretas no excluyen una reflexión antropológica general y que en un cierto sentido, para evitar un positivismo de una insulsez sospechosa, ellas lo solicitan. Bueno, pues esto y algunas cosas más nos dice el doctor Bernard Mulworth en Sexualidad y Feminidad. Gracias y hasta una nueva oportunidad.